Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión, les enviamos un saludo de paz. Y bueno, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, recordando un poco las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia precisamente en la epístola a los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, y le voy a dar lectura desde el verso 10. Invitamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión a que también busquen en su Biblia y nos acompañen en el estudio y en la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 1, verso 10 dice: rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual, para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente la mía. Como sabemos, el apóstol Pablo realizó 4 viajes, ¿verdad? 4 viajes por diferentes naciones, predicando la palabra de nuestro Dios, llevando el evangelio, llevando este mensaje de salvación, y a las ciudades donde llegaba, pues establecía iglesias, juntaba un grupo de personas, les predicaba y bueno, ellos aceptaban algunos y se establecían congregaciones. Estaba un tiempo con ellos y se iba a otra ciudad a seguir predicando y seguir estableciendo congregaciones. Pero como hemos estudiado, él no fue a Roma. Él no iba a Roma y se estableció una iglesia. ¿Por qué ¿De qué manera llegó a establecerse la iglesia? ¿De qué manera llegó el evangelio a la ciudad de Roma? Recordamos que en ese tiempo Roma era un imperio, ¿verdad? Un imperio que abarcaba 3 continentes: Europa, Asia y África, el norte de África. Entonces era ha llegado a ser uno de los imperios más grandes que ha existido. Y la capital estaba precisamente en esa ciudad, en Roma. Entonces era un lugar, podemos decir, muy importante en todos los aspectos: político, comercial, militar y por lo tanto también religioso, por la religión romana, o como se le conoce también la greco-romana, ¿verdad? Todas esas costumbres, todas esas creencias. Entonces la ciudad de Roma sí era un lugar muy importante, y Pablo no había tenido la oportunidad de ir ahí, pero ya existía una iglesia. Se dice que la iglesia o el evangelio llegó a Roma por medio de hermanos judíos que estuvieron el día del Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los apóstoles para que pudieran predicar en diferentes idiomas. Entonces ahí ellos escucharon el evangelio, y cuando regresan a Roma ya llevaban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, predicaron y se formó la iglesia. Pablo se enteró de que ya había iglesia y les escribe esta carta sin conocerlos, porque las otras cartas del apóstol Pablo las enviaba a iglesias o a hermanos que él conocía, iglesias que él ya había establecido, conocía a los miembros de aquella congregación, tal vez sus necesidades, sus problemas, y con base a todo eso enviaba sus cartas, sabiendo la necesidad que había en cada una de ellas. Pero decimos, él no había establecido la iglesia de Roma. Podemos decir que no los conocía, pero aún así les envía esta carta, ¿verdad? Diciendo, rogando a quién, a nuestro Dios. Ahí se ve la súplica que el apóstol Pablo elevaba a Dios, que le permitiera ir a la ciudad de Roma para conocer a los hermanos. Rogando si al fin algún tiempo haya
haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. Era el deseo de Pablo, ¿verdad? Es decir, quiero ir a conocerlos, quiero ir a platicar con ustedes, porque os deseo de ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Sí, también para instruirlos, para enseñarles, para, si era necesario, corregir o de alguna manera él también ayudar al crecimiento de aquella congregación. Por eso en el verso 12 dice, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente la mía. Para ser consolado con vosotros. Es decir, conocerlos, porque sabía que en aquella ciudad ya existía el pueblo de Dios, ya existía la iglesia de Dios, que decíamos, aunque él no los conocía, pero dice, sé que son mis hermanos, porque tenemos algo en común. ¿Qué tenían en común? La fe. Es aquí, ¿verdad? La fe, por la común fe vuestra y juntamente la mía. Y yo creo que eso es algo que también nosotros hemos conocido, ¿verdad? Es decir, es que tal vez no conozco a algunos hermanos, tal vez no conozco congregaciones que están en otro lugar, pero cuando los vemos, ¿qué sentimos? Que son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe. Y que tal vez no nos conocemos, tal vez tenemos diferentes costumbres por la región en la que vivimos, pero sabemos que son nuestros hermanos y que eso es lo que nos une, que tenemos una fe en común, que tenemos una misma creencia. Y por eso el apóstol Pablo dice, ruego, le pido a Dios que me conceda ir con ustedes para poder compartir también. Ellos ya conocían el Evangelio, pero dice Pablo, yo también quiero ir a compartir con ustedes. Dice, si es posible, como dice aquí, para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Para que si hace falta algo en ustedes, yo pueda confirmarlo. Para que de esa manera ustedes también sigan siendo, sigan creciendo, sigan siendo, se me fue ahorita la palabra, instruidos, enseñados, sigan siendo fortalecidos en el Evangelio, en la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso, bueno, llegamos hasta el 12, seguimos leyendo el 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Ya muchas veces. Entonces vemos el deseo que tenía Pablo, ¿verdad? Si ya muchas veces me he propuesto, he querido ir. Pero dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Sí, por alguna situación, algún otro asunto que tenía que atender tal vez en otras congregaciones, no había podido ir, pero su deseo era ir a Roma para conocer a los hermanos. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así como él había predicado en diferentes lugares, dice, yo también quiero ir a predicar con ustedes para tener un fruto. Va a ser una gran bendición para mí poder compartir con ustedes el mensaje, que pueda haber fruto. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí dice algo muy importante el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es lo que nos ¿por qué pudiéramos sentir vergüenza? ¿Qué nos provocaría vergüenza?
¿Por qué alguna actividad que realizamos nos podría provocar vergüenza? Pues por diferentes situaciones, ¿verdad? Tal vez porque no estamos seguros de lo que estamos haciendo o diciendo y decimos, bueno, es que va a venir alguien que lo hace mejor que yo y va a ver esto que estoy haciendo y nos va a dar vergüenza, ¿verdad? Decir, mira cómo hice esto, cuando sabemos que aquella persona lo puede hacer mejor. Entonces eso quiere decir que sentimos, de cierta manera sentimos que aquella persona es superior de alguna manera, ¿verdad? Superior en esa actividad que estamos realizando. Tal vez alguien dice, bueno, pues voy a pintar un cuadro, pero llega un pintor profesional y nos va a dar vergüenza porque decimos, es que él sí sabe. Entonces eso es lo que nos podría provocar vergüenza, ¿verdad? Pensar que alguien puede hacer las cosas mejor que nosotros, que alguien sabe más que nosotros. Y decimos, ¿cómo le voy a decir, cómo le voy a enseñar a aquella persona si aquella persona es experta en esta materia? Eso es lo que nos podría provocar vergüenza. Pero Pablo dice aquí, porque no me avergüenzo. ¿Pudiera haber algún motivo por el cual él se avergonzara? Decíamos, Roma, al ser la capital del imperio, era una ciudad donde había mucha gente preparada. Ahí estaban los políticos, los grandes oradores ahí, ¿verdad? Ahí estaban, había grandes oradores, filósofos también había, gente que tenía mucho conocimiento terrenal, vamos a llamarle. Y Pablo, ¿qué podría haber pensado? Bueno, pues es que mira, todos ellos conocen mucho, ¿y yo qué les voy a enseñar? Nosotros alguna vez nos podríamos sentir de esa manera. Decir, mira, aquella persona, ¿cómo le voy a hablar de la Biblia si él ha estudiado mucho? Tal vez no de la Biblia, tal vez otras materias, ¿verdad? Decimos, conoce de física, de química, de biología, todo eso lo ha estudiado él. ¿Cómo le voy a hablar de la Biblia? Y nos podría causar ese temor, inseguridad. Es decir, ¿yo qué le puedo enseñar? Y si me pregunta, ¿qué le contesto? Si él tiene más preparación académica que yo, ¿qué le voy a contestar? Y tal vez eso podría provocarnos ese sentimiento de vergüenza, ¿verdad? Es decir, no, yo no le hablo. Pero aquí Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Sí, allá en Roma puede haber mucha gente con grandes conocimientos, con mucha preparación, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Dice, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, aquellas personas podrían haber tenido muchos conocimientos, decimos, podrían ser grandes filósofos, grandes oradores, dice Pablo, pero el Evangelio es potencia de Dios y nada de ese conocimiento se puede igualar a lo que yo pueda predicar. Por eso dice, yo no me avergüenzo, porque estoy seguro que la palabra de Dios es superior a cualquier otro conocimiento, a cualquier conocimiento que alguien pudiera tener. Sí, el conocimiento es muy bueno, ¿verdad? Mencionamos hace un momento algunas materias como la biología, la medicina, física. Sí, son grandes conocimientos, muy buenos conocimientos, necesarios para el desarrollo de la humanidad. Pero nada de ello se puede comparar al Evangelio. Porque el Evangelio, dice aquí el apóstol Pablo, es potencia de Dios, es el poder de Dios. ¿Para qué? Podemos decir, ¿la medicina es importante? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a sanar de nuestras enfermedades físicas. Pero el Evangelio nos sana espiritualmente. Por eso dice, es potencia de Dios para salud, para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque para ellos era la promesa y a ellos se les predicó, pero agrega, y también al griego. Y aquí al mencionar al griego,
está hablando de todos los gentiles. Sí, se menciona a los griegos porque era una cultura muy importante. Decíamos, incluso Roma, cuando se establece el imperio, tomó toda la cultura de Grecia, por eso se le conoce como la cultura grecorromana, ¿verdad? Porque la tomaron toda ella y sí, la combinaron también con su cultura. Entonces por eso menciona aquí al griego, porque sí, se dice, los grandes filósofos fueron griegos, ¿verdad? Los que tenían mayor conocimiento. Dice, pues a todos, para todos es de salud el Evangelio. Los judíos, los griegos, para todo aquel que acepte. Dice el verso 17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿En él? ¿En quién? En el Evangelio. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Ya en sábados anteriores mencionábamos, hablábamos un poco de este verso, ¿verdad? Vivir por la fe. La fe es la seguridad que tenemos. Y decía Pablo, lo leíamos en el verso, ¿qué verso era? En el verso 12, ¿verdad? Dice, esta fe es la que tenemos en común, ustedes y nosotros, aunque no nos conozcamos, aunque tal vez nunca nos hayamos visto, pero tenemos en común esta fe. Esta fe que es la que nos va a guiar, que nos va a sostener, que nos va a mantener en comunión a ustedes y a nosotros. Y es la fe que tiene la Iglesia de Dios. Por eso dice, leíamos aquí, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. De fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque eso es lo que nos va a mantener en comunión unos con otros, pero también en comunión con nuestro Dios. Y esa fe es la que nos va a dar la seguridad para que, como dice Pablo, no nos avergüencemos del Evangelio, sino que al contrario sea un orgullo decir, yo conozco el Evangelio. Nos sintamos orgullosos con la seguridad que, como dice aquí, este es el poder de Dios, que tenemos el poder de Dios. Ese poder que nos va a salvar a nosotros y a todo aquel que acepte, a todo aquel que le prediquemos y que acepte. Por eso también siempre debemos estar preparados, ¿verdad? Hace un momento decíamos, tal vez nos sentimos inseguros cuando pensamos, bueno, ¿yo qué le voy a decir a aquella persona? Si me pregunta, ¿qué le voy a contestar? Pero por la fe vamos a estar preparados, viviendo por fe, es decir, en constante preparación dentro de la doctrina de nuestro Dios. Vamos a ver primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 3, el verso 15 dice aquí el apóstol Pedro, ya lo tenemos, verso 15 dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice aquí que debemos estar siempre aparejados, siempre preparados. Porque es importante, ¿verdad? La preparación. Porque si no lo hacemos, entonces sí vamos a tener esa inseguridad. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Qué le voy a contestar? Decíamos, el apóstol Pablo decía, yo no tengo ningún temor de ir a Roma y hasta deseo ir para predicar, para tener algún fruto. Aunque ya estén los grandes filósofos, hombres con mucha preparación, yo no me avergüenzo porque
lo que tengo. ¿Qué tenía? El poder de Dios a través del Evangelio. Entonces por eso dice aquí el apóstol Pedro, está siempre aparejado, siempre preparados para que cuando alguien pregunte de la esperanza que hay en ti, puedas contestar. ¿De qué manera? Con soberbia, diciendo, yo sé todo esto y te voy a explicar. No, ¿verdad? Como dice aquí. Para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre y reverencia. No con, como ¿qué palabra usamos? Soberbia, ¿verdad? De decir, sí, yo conozco todo y te voy a explicar y pregúntame lo que quieras y yo te lo explico. Sí, ¿verdad? Si lo hacemos así, ¿no? Dice aquí con mansedumbre y reverencia. Llevando el mensaje, porque ese es el mensaje que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el mensaje que Él trajo. Y es el mensaje que vamos a llevar. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Precisamente con mansedumbre, no con soberbia. Porque si no estaríamos practicando todo lo contrario a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí, debemos estar siempre aparejados, siempre preparados. Para que no tengamos esa inseguridad de decir, ¿y qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a contestar? Es que aquella persona estudió mucho, tiene una carrera o tiene 2 carreras, tiene su título. ¿Qué le puedo enseñar? Y así es como entra la inseguridad, ¿verdad? El temor, tal vez la vergüenza y decir, no, yo cómo les voy a predicar. O tal vez nos avergonzamos por nuestro comportamiento. ¿Cómo le voy a decir a aquella persona que se debe de portar bien si yo me porto mal? Y mejor, hasta como que escondemos y no queremos decir que pertenecemos a la iglesia. No, porque van a ver cómo soy. Si les digo que yo pertenezco a la iglesia, que leo la Biblia, pues que me van a decir, mira cómo te comportas. Tal vez todo eso puede provocar, decimos, vergüenza, ¿verdad? Pero entonces Pablo estaba seguro, tanto de su comportamiento como del mensaje que llevaba. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de llevar estas buenas nuevas. No me avergüenzo de predicar. Porque a través de todo esto va a llegar la salvación, dice, primeramente a judíos, pero también al griego, a los gentiles. ¿Qué se debe de ser ahora nuestro comportamiento? Como leíamos en el verso, era 17, ¿verdad? Porque el justo por la fe vivirá, en Romanos 1. Entonces ahora, la fe, y ya lo hemos mencionado en sábados anteriores, es la que va a guiar nuestra vida. Todo lo que hagamos va a ser motivados, guiados por la fe, movidos por la fe. Para que de esa manera podamos estar seguros de lo que creemos y de lo que hacemos. Del mensaje que damos, no solamente con palabras, sino con nuestros actos, con nuestro comportamiento. Porque ¿qué mensaje damos con nuestro comportamiento? Pues muchas veces es diferente al mensaje que queremos dar a través de palabras, ¿verdad? Por eso decía ahí, el justo va a vivir por la fe. Todo lo que haga va a ser motivado con la fe, y eso es lo que nos va a dar esa seguridad. Y ese orgullo, y cuando hablamos de orgullo, no lo vamos a tomar de una manera negativa, porque luego decimos, es que es muy orgulloso. No, orgullo es sentirse satisfecho, decir, sí, yo conozco esto y lo digo con orgullo. Digo con orgullo que pertenezco al pueblo de Dios. Y decimos, orgullo muchas veces se toma como para hablar de soberbia, ¿verdad? Una persona muy orgullosa. No, orgullo es la seguridad que tenemos. Y decir, yo pertenezco al pueblo de Dios y estoy orgulloso de pertenecer a Él. Lo decimos, para eso siempre debe existir la preparación. Vamos a ver Marcos capítulo 8, verso 38.
Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 38. Ya lo tenemos, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vemos por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba, sino que se sentía orgulloso. Dice, porque aquí dice nuestro Señor Jesucristo: porque el que se avergüenza de mí, dice aquí, mi Padre se va a avergonzar de él el día, como dice aquí, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nos avergonzamos de Cristo, de su evangelio, de su mensaje, Él se va a avergonzar de nosotros. ¿Y qué sentiríamos que dijéramos: es que Cristo se avergüenza de mí? Un hijo, ¿cómo se sentiría cuando su padre le dice: me avergüenzo de ti? ¿Cómo se siente el hijo? Mal, ¿verdad? Mal, se siente mal. Pero ahora que sea Jesús el que nos diga: me avergüenzo de ti, pues sí es para reflexionar, ¿verdad? Decir: se avergüenza de mí. Quiere decir que estoy mal. Quiere decir que tengo que cambiar, que tengo que esforzarme para ser mejor. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, dice aquí, ¿verdad? De mis palabras, es decir, de mi evangelio, de la doctrina. Porque sí, tal vez alguien se avergüenza. ¿Y tú por qué no haces esto? Bueno, porque no me gusta, porque... Y ponemos algún pretexto, en lugar de decir: porque yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia y sé que esto no se debe de hacer. En sábados anteriores nuestro hermano Daniel nos hablaba de la alimentación. Y si alguien nos pregunta: ¿y tú por qué no comes carne de puerco? Porque me hace daño. No, porque la Biblia, Dios en su palabra dice que no debemos de comer carne de puerco. Y debemos decirlo con orgullo, no avergonzándonos. ¿Tú por qué no dices groserías? Bueno, pues es que porque no estoy acostumbrado. No, porque yo creo en Dios y Él me ha educado y me ha enseñado cómo debo de hablar, cómo debo de expresarme. Sí, ¿verdad? Decirlo con orgullo. Dice aquí: no avergonzarnos de Él ni de sus palabras. Porque el que se avergüenza, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Decimos, entonces debemos de quitar toda esa vergüenza que pudiéramos sentir por el evangelio. Ya lo decía el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Venimos a este lugar y decimos: me siento bien, qué agradable es estar aquí. ¿Pero por qué? Porque nos gustan los cantos, nos gustan sí, cómo se canta, el ambiente, la convivencia que hay. ¿Únicamente por eso? No, porque sabemos que aquí está el poder de Dios para transformarnos, para ayudarnos, para sostenernos, para guiarnos. Y aquí es donde nos alimentamos espiritualmente, para que cuando tengamos que andar, porque sí tenemos que andar en el mundo, ¿verdad? Dijo nuestro Señor Jesucristo: están en el mundo, no lo podemos evitar. Estamos en el mundo y tenemos que, de cierta manera, convivir en el trabajo, en la escuela, en la calle, con los vecinos. Tenemos que convivir con el mundo, pero no, siempre tomando en cuenta que no pertenecemos a él, que aunque estamos en el mundo, decía Cristo, no somos parte del mundo. Pero muchas veces la presión, ¿verdad? Incluso hasta de la familia, de los vecinos, en el trabajo, como que nos hace dudar y nos avergonzamos, ¿verdad? No, ¿cómo le voy a decir que yo no hago esto? ¿Cómo le voy a decir que yo no creo en esto? Mejor le digo que sí, aunque yo sé que no. No, dice, el que se avergüenza de mí, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Debemos de tener esa seguridad que nos da el Evangelio, que nos da
esas buenas nuevas de salvación, porque este es el poder de Dios. Que decimos que venimos aquí y sí, nos gozamos, nos alegramos, pero también nos fortalecemos para que, como decimos, cuando andemos en el mundo, podamos mantenernos apartados. Aunque estemos conviviendo con ellos y tengamos que realizar actividades, pero apartados espiritualmente, ¿verdad? No realizando lo que ellos hacen, no comportándonos como se comporta la mayoría de las personas. ¿Y qué es lo que nos va a dar esa seguridad, esa confianza? El Evangelio, el poder de nuestro Dios, guiados por su Santo Espíritu. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, verso 6 dice. Bueno, le voy a dar lectura desde el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Bueno, dice Pablo, hablamos sabiduría. ¿Por qué se sentía seguro él? Porque él sabía que tenía la sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, no la sabiduría de los hombres, no la sabiduría de aquellos grandes filósofos. ¿La sabiduría de quién? De Dios. Entonces dice, no tengo de qué avergonzarme. Ellos tendrán mucha sabiduría, pero es sabiduría terrena, es sabiduría de hombres. Yo tengo la sabiduría de Dios, y es la que me da el poder, es la que me da la seguridad, es la que me da la confianza para poder presentarme ante todos, porque Pablo incluso se presentó ante gobernadores, ¿verdad? Y les predicaba con autoridad. No decía, bueno, es que es el gobernador, le tengo que hablar despacito. No, les hablaba con autoridad, aunque fueran gobernadores, porque sabía que él tenía la sabiduría de Dios, tenía el poder de Dios. No tenía cualquier sabiduría, sabiduría terrena. La sabiduría de aquí de Dios, la que nadie pudo comprender, la que nadie puede comprender alejado de nuestro Señor Jesucristo. Solamente cerca de Él podemos comprender estas grandes enseñanzas. Y eso es lo que a nosotros también nos debe de dar la seguridad, la confianza, y no avergonzarnos, sino al contrario, sentirnos orgullosos y decir, yo tengo un mensaje de salvación, tengo un mensaje poderoso más que cualquier otro conocimiento que alguien pudiera tener. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.